el día de hoy es el de fertilización del cultivo de palto para el desarrollo y llenado de frutos, el cual va a ser disertado por dos grandes especialistas como son el magíster Godofredo Suyo Cabana, que es especialista en el cultivo de palto, y el ingeniero Marco Antonio Valdivia Guzmán, que es parte del área técnica de la empresa. Bueno, antes de empezar les voy a hablar un poco de la compañía. Molinos y Cía es una empresa 100% peruana dedicada a la importación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Contamos con una amplia variedad de fertilizantes, los cuales están agrupados en 4 líneas, como se puede observar aquí, los genéricos, las mezclas, los solubles y los foliares. Asimismo, contamos con 7 sucursales a nivel nacional para atender las necesidades de nuestros clientes, agroindustrias y productores en todo el territorio peruano. Desde nuestra creación en 1994, buscamos posicionarnos como una empresa que apoya al sector agrícola de nuestro Perú, así como a otros países mediante la exportación de nuestros fertilizantes. Bueno, como pueden observar aquí en la pantalla, se puede ver la importación de nuestros productos. En este caso se trata de la urea, los cuales llegan mediante buques mercantes a los diferentes puertos del Perú. En este caso se trata del puerto del Callao. Y bueno, luego de ellos son llevados a nuestros distintos almacenes, donde son envasados de manera adecuada para luego ser distribuidos a través de toda nuestra red de distribuidores a nivel nacional. Bueno, como ya lo mencioné, somos importadores de fertilizantes de alta calidad. Aquí observamos a algunos de nuestros principales proveedores, como son Haifa de Israel, Mosaic de Estados Unidos, Advancix también de Estados Unidos, Tessenderlo de Bélgica, Campotex de Canadá e Inofos de México. Bueno, ahora sí voy a pasar a presentar a nuestro primer expositor. Él es el magíster Godofredo Suyo Cabana. Es ingeniero agrónomo por la Universidad San Agustín de Arequipa. Cuenta con 21 años de experiencia como asesor en manejo de cultivos de agroexportación como paltos, capsicum, espárragos y ajos. Además cuenta con 22 años de experiencia en docencia en la formación de técnicos en producción agropecuaria en el ISTP Nazca ICA. Y bueno, desde el 2009 es administrador de la empresa Good Family Food SAC en Nazca ICA. Ingeniero Godofredo, buenas tardes. Bien, buenas Bienvenido. tardes con todos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, ingeniero, se le escucha correctamente. Bien, Sí, voy a dejar de compartir la pantalla para que usted pueda compartir su presentación. ok. Ujú. Ya, bueno, y recordarles a los asistentes que si tienen alguna duda o consulta pueden dejarla por aquí por Zoom en el icono de preguntas y respuestas, y los que se encuentran conectados en Facebook por los comentarios. Al final del seminario estaríamos respondiendo todas las dudas. Listo, ingeniero. Les doy el pase para que pueda empezar con su exposición. Bien, ¿me escuchan? Sí, sí se le Ya, escucha correctamente. Ujú. ¿se ve la diapositiva? Sí, sí, sí se logra ver. Correcto, Ujú. bien. Eh, de antemano, muchas gracias a la empresa Molinos por darme esta oportunidad también de dar algunas ideas, algunos alcances a los productores, sobre todo en el manejo de la palta que estos últimos años, mayormente este año, ha tenido un poco de problemas, ¿no? Entonces vamos a hablar algo sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y qué es lo que nos espera de repente para más adelante. Qué tenemos que hacer, por ejemplo, ¿no? Con nuestras paltas o en qué momento trabajarlas. Yo creo que va a depender mucho de nosotros y de cómo hagamos los trabajos en el campo, porque de ahí yo creo que a partir de ahora para adelante la fruta, en el caso de la palta, va a tener quizá precio por calidad. Hemos tenido muchos problemas, ¿no? En función de la calidad, sobre todo de la palta. Bien. Eh, Como todo ser humano y como cualquier persona, siempre en la vida tenemos errores, ¿no? Y a veces esos errores no es porque uno los cometa, sino que
porque a veces informa mal o porque escucha mal y de esa manera hace las cosas de una forma que no debería hacerlas, ¿no? Y eso nos lleva a cometer un error. Y eso es lo que a veces se comete en la palta, porque he visto campos, por ejemplo, que piensan que la palta es como producir un mango o de repente un pacay, y a veces muchos dicen no le eches agua o échale agua, o no, ya no apliques nada, o aplica 2 veces al año el fertilizante. Bueno, hay muchas informaciones que a veces se distorsiona y eso al final al productor lo lleva a un error. Y imagínense perder un año con una producción, a veces es complicado, ¿no? Entonces, hay dinero de por medio y eso hay que tratar de repente, en alguna manera, recuperarlo. Pero si es que cometemos todas estas malas informaciones y las cometemos, las convertimos en errores, entonces eso nos va a traer problemas, ¿no? ¿Cuál es el futuro, o sea, del precio de la palta? ¿Qué va a pasar para adelante? ¿Qué va a ocurrir, ¿no? Con nuestra palta? Muchos de los productores el año pasado, por ejemplo, que han estado acostumbrados, mayormente los productores de los valles interandinos, que han estado acostumbrados a precios de repente de 6, 7, 7.50, al momento de que ellos sacan la palta no ha llegado a esos precios. De repente quizás los primeros y donde la palta sale un poco de mala calidad han tenido precios de repente algo como quien dice, fabulosos, pero después se ha ido complicando. Entonces eso ha hecho que nuestra palta se quede en el árbol y al final este año es un año muy complicado para la palta, muy, muy complicado, no solamente en la sierra, en la costa también está complicadísimo, aparte de los precios y todo lo demás, es el mismo clima el que ha traído estos problemas, ¿no? Tenemos unas plantas muy desequilibradas, tenemos floración tardía, imagínense en noviembre tenemos flores, cuando las floraciones últimas podrían ser, digamos, de repente en septiembre, octubre, pero ahorita hay flor todavía, ¿no? Entonces, eso ha hecho que la palta esté, como les digo, vamos a tener una producción muy desuniforme, muy desigual para este año. Y eso va a hacer que la fruta de repente, puede ser que este año pueda valer la palta, ¿no? Pero de repente no vamos a llegar a los precios que teníamos más antes, este año, ¿no? Puede ser, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en la información, en las redes, que esto quizás es lo que digamos, ha preocupado más es el comunicado que sacó Projas, ¿no? Cuando decía que el precio de la palta en el mercado internacional continuaba bajo hasta el 2027. Entonces, eso es algo muy que a muchos los desanima, ¿no? Hasta el 2027 estamos recién en 22 para ya pasar 23, o sea, 4 años de palta y con bajos precios. Eso ha hecho que muchos productores de repente tiendan a no gastar en la palta y lo dejen ahí y encima de repente han tenido un mal año con mala floración y peor, ya no invierten nada y pensando o esperando que al siguiente año les vaya mejor y les va a ir peor de repente porque si no manejamos el cultivo, tenga o no tenga fruta, no lo manejamos, no la nutrimos, ténganlo por seguro que el siguiente año va a ser peor, no, no va a ser igual o mejor, ¿no? Entonces, en este congreso que se está dando últimamente, que está dando entre 9, 10 y 11 estos días, por ejemplo, se va a ver cuál es el mundo, cómo está la oferta, cómo está la demanda de la palta. Igual los precios internacionales cada vez de la palta se caen, o sea, no está tan, como quien dice, prometedor. ¿No? Conversaba esta semana con un amigo, Juan Becerra, de España. Él me decía, por ejemplo, que ahorita la palta en Europa está a 3 dólares, 3 euros a 3.3 euros la caja o perdón, el kilo, ¿no? Entonces, ¿y cuánto le cuesta, digamos, llevar palta de Perú hasta Europa? Más o menos le cuesta más o menos 0.6 más los otros gastos, entonces puede llegar de repente hasta $1, ¿no? Entonces eso hace que los costos se nos vayan complicando a nosotros.
téngalo por seguro que no tanto le echemos la culpa a la guerra o a la pandemia. Lo que pasa es que, ¿por qué nosotros o nuestras paltas de repente van a tener bajos precios? Por lo mismo que cada vez se está promoviendo la siembra, tenemos más siembras de palta. Según el censo del 2021 de Projas, se calcula más o menos que hay una cantidad de entre 35 a 37 mil hectáreas que están de 3 años para arriba, y un rango de 13 a 15 mil hectáreas que están menos de 3 años. Y esas hectáreas que son de 13 a 15 mil que van a ir produciendo año tras año, ¿qué va a haber? Va a haber sobreproducción. Actualmente, ahorita, hay sobreproducción de palta. El Perú está sobreproduciendo mucha palta. Y más los años que van a venir con paltas que recién van a entrar en producción, imagínense, nuestras producciones van a ser mucho mayores. Eso va a hacer que la palta se siga bajando de precio. Entonces, por ahí, ahora las empresas compradoras, conversaba con algunos de ellos, decían que ya no les conviene, o sea, no quieren hacer campaña de sierra, porque la palta de la sierra, aunque no crean, puede salir antes, pero no tiene la calidad que pueda tener una palta de la costa. ¿Y eso por qué? Porque no se maneja la nutrición en la fruta al momento de que, desde el momento que cuaja y empieza a crecer la fruta, no hay una buena nutrición de la fruta. Entonces, eso hace que la fruta salga de mala calidad. No tiene un seguro de vida esa fruta. Entonces, ¿y quién le va a dar el seguro de vida? La nutrición le va a dar ese seguro de vida. Ese seguro de vida le va a hacer para que pueda llegar a destino sin ninguna complicación o sin ningún problema en el fruto. El objetivo es que cuando uno manda fruta de un país, es que cuando llegue a destino, madure toda la caja negra. No que madure una negra, otra más oscura y una verde. Al final vemos un tablero de ajedrez. Y eso es lo que nos complica hoy en día. ¿Y eso por qué? Porque mucho tiene que ver la materia seca. Imagínense, cosechar palta en febrero en la sierra, puede ser, pero no toda la palta está para cosechar. Entonces, es ahí donde cometemos ese error y tenemos problemas. Por eso que las empresas no quieren hacer mucha sierra. ¿Por qué? Por lo mismo que se saca paltas con materia seca muy bajas. Y eso, ¿debido a qué? A las condiciones de la misma zona, que llueve mucho, hace más frío, entonces la palta un poquito no va ganando materia seca. Y encima que no hacen aplicaciones de los nutrientes necesarios para que esa fruta llene bien, crezca bien, madure bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Comentaba, por ejemplo, con este amigo, me decía, en un mes en Europa ha llegado a entrar 1000 contenedores de palta. Y me decía, ¿qué hacemos con tanta palta? Ahora, ¿qué hacen los mercados? Los mercados no pueden subir el costo de la palta, no pueden subir el precio de la palta, porque si suben el precio de la palta, se va a resentir el cliente. Y si el cliente se resiente, ¿qué hace? Ya no compra palta. Y los precios pueden hacer que caigan mucho más. Entonces ellos tratan de mantener a la palta en un precio casi promedio. No pueden ni levantarlo, ¿no? ni tampoco bajarlo, porque ahí lo están manteniendo. Y otro problema es que en Europa el consumo per cápita de un europeo está en 1.2 kilos. 1.2 kilos año. En Perú no llegamos ni a medio kilo. Conversaba con un amigo, con Iñaki Ormaza, español, que trabaja en el Instituto de la Mayora, y él me decía, por ejemplo, digo, Alfredo, yo no soy especialista en esto, pero conversaba con un italiano y me dice que el único, no secreto, sino la única forma de que ganemos precio en palta es que el Perú tiene que acostumbrarse a comer palta. Querramos o no querramos, ¿para qué? Para que se pueda, en cierta manera, elevar los costos. Chile, imagínense, Chile consume mucha palta. Chile, por ejemplo, está por encima de los 2 kilos de consumo per cápita por persona. Imagínense, entonces, eso hace que Chile, nosotros, Perú exporta a Chile, aunque no crean. Chile nos compra gran cantidad de paltas de Perú. Entonces, eso hay que ir pensando, no es que por la guerra está que los precios son bajos o de repente que quizás los fertilizantes pueda ser, pero no, hay sobreproducción de palta. A nivel mundial hay sobreproducción. A los españoles, a los europeos, no les conviene venir a comprar a Latinoamérica palta. Prefieren comprar en Marruecos, Kenia, Sudáfrica, Portugal, el mismo España. Entonces,
eso hace que los costos para ellos sean más bajos, aunque no tengan la calidad de la fruta, pero ahí están. Imagínense, Colombia es un país que tiene casi la misma cantidad de palta Hass, o sea, más o menos entre 50 y 52.000 hectáreas de palta tiene Colombia. Claro que mal manejadas, sí, pero ya están aprendiendo. Y Colombia saca ¿desde cuándo? Desde octubre, saca hasta febrero, marzo. O sea, esa palta va a competir con la sierra. Y la palta también tiene otra cosecha que sale en agosto, septiembre, que compite con la parte de la costa. Entonces, Colombia es un país que es vecino nuestro, pero quizá tenga condiciones muy desfavorables o no tan parecidas a Perú porque es más monte, llueve mucho, eso quizá le traiga problemas, no tienen fruta de buena calidad, sus rendimientos no son tan altos. Ahorita Colombia tiene un rendimiento promedio de 8.000 kilos por hectárea, a diferencia de Perú. Perú es uno de los países que tiene el más alto rendimiento, superior a México. Nosotros estamos hablando de rendimientos de 30 para arriba, 35 toneladas por hectárea. Imagínense, con la cantidad de hectáreas que tenemos y las que siguen sembrando. Entonces, por ahí también alguien decía que la palta para la sierra o para ya no va a llegar a los precios de 6, 7 soles. Entonces, conversaba con un amigo que decía, yo siembro palta para vender a 3 soles. Entonces, tenemos que pensar en eso, de que ya no pensemos en que vamos a vender palta cara, pero tenemos que vender palta con alta, o cultivos o campos que tengan alto rendimiento, para así esos 3 soles se compense con la cantidad de fruta que vamos a sacar, pero fruta de calidad, ¿no? La dinámica, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, ¿qué pasó? Los precios, ¿no? ¿Cómo van? En cierta manera, en la palta, la mayor cantidad de palta se sale entre mayo, junio, a partir, se dice, muchas empresas dicen, no, yo te compro palta, te pago hasta la primera quincena de abril, te pago, digamos, precio más o menos. De ahí para adelante no sé lo que pase. ¿Por qué? Porque ahí empieza la producción de palta, casi sale la costa, sale el norte, y después empieza a bajar y también ahí por ahí que los precios se van acomodando, ¿no? Por ejemplo, ahorita los precios están más o menos, están acomodándose, pero no está como antes, ¿no? No está como antes. Entonces, eso hay que ir pensando y viendo, ¿no? De que debemos ir manejando. Estos datos, por ejemplo, son últimos, los ultimitos, ¿sabes? Estos son del Congreso de Projas que se está dando hoy día. Entonces, miren, la cantidad de contenedores exportados por año, ¿no? Y los diferentes destinos de la palta, dónde están, cómo han ido evolucionando, por ejemplo, del 2018 al 2022. Y el mayor, todas las contenedores, ¿dónde van? Más van a Europa. O sea, Europa es un mercado grande que nos consume, pero hay países que producen en Europa. Parte de la palta se va a Norteamérica, sí, pero no es tanto, miren, casi 6.000. América Latina compra palta. ¿Quién compra? Compra Chile, compra Argentina. ¿Eh? Entonces, ahí también está yendo algo de palta. Asia igual, Asia es un mercado nuevo que estamos entrando, entonces también está entrando palta. El Oriente Medio igual, ¿no? Y África también. Entonces, si se dan cuenta, cada año tras año ha ido creciendo. Ha ido creciendo. ¿Y por qué? Porque hay sobreproducción. Pero lo que no está creciendo es la demanda. Hay oferta, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el Perú haga, como quien dice, más promoción, no aquí, en los diferentes países, o abrir más mercados para que nuestra fruta caiga mejor, ¿no? Esta es la evolución de las exportaciones, por ejemplo. El 2014 se tenía 191.000, miren, al 2022 teníamos 554.000, el 21 era menos. ¿Eso qué nos indica? Que miren cuánto estamos creciendo en Perú. Por eso que hay sobreproducción de palta. Y eso hace que los precios se tengan que caer. Por eso he visto que en las valles intraandinos, las comunidades, los municipios incentivan, dan plantas a los agricultores, pero eso ya hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya no es ya no va a ser tan, como dice, como beneficioso, porque para el manejo que hacen a veces en la sierra, de repente no van a tener rendimientos como los tienen en la costa, ¿no? Y no les va a ser tan rentables. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que promoción. Esto es una forma de cómo Perú está haciendo la promoción en Norteamérica. Entonces, hay que promocionar la fruta. Y no solamente en Norteamérica, en los diferentes países donde pueda
incrementarse la demanda y así nuestra producción o nuestras sobre demanda que tengamos, o sobre oferta, perdón, llegue, digamos, al mercado, ¿no? Y así tengamos un precio algo saludable. Con estas ideas, con estos conceptos, o más o menos lo que se está viendo en la palta, veamos ahora qué tenemos que hacer para que nuestra fruta salga con una buena calidad, con un buen tamaño, con un buen color, con una buena forma, ¿no? Que salga así corrugada, arrugado, porque ya no quieren llevar palta de la sierra porque sale muy lisa. Y eso son por las condiciones del clima. ¿Saben? Hay zonas donde sale muy lisa y no quieren, porque ya no quieren comprar esa palta porque piensan que es otro tipo de palta. No es Hass. He visto, por ejemplo, de comentarios de un contenedor que llegó con bastante palta lisa. Es Hass, pero lisa. En la sierra hay zonas donde sale muy lisa. Y no lo rechazaron porque no querían, pensaban que no era Hass, sino era otra variedad. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, la fruta tiene que tener, como quien dice, calidad. Entonces, el fruto, que algunas veces siempre hemos dicho que el fruto es la propia semilla, es el fruto. Lo que al final consumimos es un óvulo maduro, ¿no? Lo que se consume al final, un ovario maduro, perdón. Entonces, pero este fruto, a través de la semilla, es una fábrica de hormonas. Entonces, para que la fruta crezca, tiene que crecer la semilla. Mientras crece la semilla, crece la fruta, incrementa la pulpa y todo lo demás. Entonces, pero esa semilla para que crezca tiene que producir hormonas. Y esas hormonas, la planta puede sintetizar, pero ¿quién le va a dar las hormonas? La nutrición. La nutrición le va a dar. ¿Crece radialmente? Sí. ¿Longitudinalmente? Sí. Va a crecer a nivel del diámetro, va a crecer a nivel longitudinal, de acuerdo a la división que tenga. Si una fruta, cuando está formándose, no ha tenido una buena división celular, esa fruta, por más que ustedes apliquen fertilizantes, no va a agarrar tamaño. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Y quiénes son los que le hacen la división celular? Los reguladores, ¿no? En este caso, las hormonas de la misma planta sintetiza o las que se puede aplicar a través de algunos productos que uno puede usar en el mercado, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es lo que contiene un fruto. Y cuando el fruto ya está maduro, ya está, digamos, tiene la cantidad de materia seca, tiene el porcentaje de aceite apropiado, este fruto ya empieza a cambiar de color y ya viene ya lo que es la producción de otra hormona que viene a ser el etileno, ¿no? Entonces ahí se empieza ya, digamos, el deterioro de la fruta, de acuerdo, mientras más madura se va deteriorando. Y peor va a ser si este fruto llega sin una buena concentración de los nutrientes que debería tener en ese momento, específicamente calcio. Entonces, eso hay que tener en cuenta. En la sierra a veces no aplican calcio. Bueno, no aplican, sí, las aguas de la sierra tienen bastante calcio. Hay suelos que son muy calcáreos, pero ese calcio que está en el suelo no está, digamos, disponible para la planta. Entonces, por ahí tenemos que ir haciendo algo con esos suelos, ¿no? Entonces, el desarrollo del fruto tiene una curva sigmoidal. A medida, en los primeros inicios crece rápido, y después ya se estabiliza, ¿no? Va creciendo, sí, pero ya un crecimiento más lento. Al inicio es un crecimiento más lineal. Entonces, es una curva, ¿no? Sigmoide. Entonces, su primera fase es muy activo, porque aquí hay división celular, acá se empieza a dividir. Si en esta etapa de aquí nosotros no logramos esa división celular, tenganlo por seguro que vamos a quedarnos con frutos chicos. Por más que apliquemos lo necesario, vamos a tener frutos pequeños. En la fase 2 viene ya el crecimiento lineal, que es cuando la fruta crece. Crece porque las células que uno ha formado al inicio en la división celular se van a elongar. Y estas células van a crecer porque empiezan a acumular ya compuestos. Los fotoasimilados empiezan a acumular aquí. ¿Gracias a qué? Gracias a que tenga un buen follaje. Si no tiene un buen follaje, no vamos a llegar a tener buena acumulación de fotoasimilados, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que también no solamente es la fruta, sino la hoja tenemos que cuidar en el caso de la planta. Y finalmente ya decrece el crecimiento porque ya no hay, como quien dice, empieza a ganar lo que es la materia seca y empieza a ganar aceite. Entonces, esa es la forma de un desarrollo de fruto. Ahora, las etapas de crecimiento
el fruto tiene sus etapas, empieza desde la flor, el cuajado, ¿no? Después de un cuajado siempre va a venir con un brotamiento, y ese brotamiento viene y empieza a crecer el fruto, empieza a engordar. O sea, desde el momento que cuaja y empieza a brotar, empieza a haber este engorde. Desde ahí empieza ya el llenado o el engorde de fruto, hasta la madurez. No es que cuando ya está este porte recién voy a aplicar los productos para que engorde o llene el fruto. No, tengo que ir aplicando desde ya, desde el momento de cuajado, desde el momento ya empieza a crecer la fruta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque esta fruta consume azúcar para que pueda crecer. Estos brotes, después de la floración de estos brotes, no van a producir nada, van a hacer competencia y consumen nutrientes. Entonces, tenemos que regular esto. Lo que nosotros queremos es que la fruta crezca, y esto, en cierta manera, no tenga un crecimiento muy excesivo, y eso tenemos que controlarlo, ¿no? Al final, tenemos que lograr aumento de tamaño, ¿a través de qué? A través de que las hojas le proporcionen las reservas, los carbohidratos que forman con la fotosíntesis. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, que todas las hojas fotosinteticen bien y esos carbohidratos, azúcares, lípidos, ácidos grasos vayan al fruto. Y eso hace que crezca. Y al final, cuando el fruto ya madura, viene lo que es la acumulación de la materia seca y el aceite. Cuando ya se forma, ya vemos que la materia seca y aceite casi van relacionados, ¿no? Los mercados hoy en día, antes, para Perú, la fruta debe cosecharse con 21.5 según Senasa, pero ténganlo por seguro que esa fruta no llega bien. Conversaba con un representante del mercado Walmart de Estados Unidos y me decía, Gofreo, los americanos prefieren más fruta de México que de Perú. ¿Pero por qué? Porque México, como está cerca de Estados Unidos, bota o les vende fruta con más materia seca. Y al tener más materia seca, tiene más concentración de aceite. ¿Eh? En Perú, por ejemplo, con una materia seca de 19-20, tiene 8 o 9 de aceite, 9% de aceite. Para que una fruta madure bien y en forma uniforme, debe tener de 12% para arriba de aceite. Ahí va a madurar bien. Pero si nosotros le vendemos con 21.5, que la fruta recién tiene, vamos a decir, un 10 de aceite, esa fruta no madura bien. Por eso que los mexicanos mandan fruta con 23, 24, 25. Para Estados Unidos, por ejemplo, hace 3 años atrás que nosotros enviamos a Estados Unidos, nos pedían 23 materia seca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que la fruta se quede más tiempo en el árbol. O si no, ganar materia seca, ¿a través de qué? A través de aplicaciones de nutrientes. Entonces, hay que manejar eso, ¿no? Para ganar materia seca y a la vez que la fruta llene. Porque de nada me sirve ganar materia seca que fruto pequeño, si al final voy a perder por peso, ¿no? ¿Qué factores más o menos podemos considerar, ¿no? Para un llenado o que la fruta engorde? Bueno, yo considero quizás unos de los más importantes, ¿no? Por ejemplo, va a ser mucho de la genética. Tiene que ver mucho también a veces, no sé si se han dado cuenta los que tienen palta. La palta, por ejemplo, que tiene injertado, digamos, o la haz sobre topa topa, por ejemplo, tiene frutos, pero que no son tan grandes. En cambio, haz sobre sutano tiene frutos más grandes. Entonces, ahí va quizás, ¿no? Parte de la genética, de acuerdo de dónde viene, ¿no? Entonces, incluso la misma forma. La fruta Hass es redonda, o sea, no redonda, es larga, de acuerdo al patrón. Por ejemplo, hay Hass que se apega mucho a veces al sutano y son más largas, ¿no? Y hay otras que tienen, digamos, una elongación no tan pronunciada. Entonces, hay otros factores como raíces, agua, clima, la misma radiación o la misma irradiancia, ¿no? Los nutrientes. Vamos a ver cada uno de ellos. Las raíces. Gonzalo Allende, que es un chileno que trabaja en lo que es AGQ, él dice, ¿no? Si tenemos buenas raíces, la planta va a expresar todo su potencial productivo. Eso es cierto. Y si tengo un mal desarrollo de raíces, vamos a tener estrés, mala calidad de brotes, mal calibre. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de llenado. Que si yo no tengo raíces, ¿de qué me sirve que yo haga una buena fertilización? ¿De qué me sirve? No piensen que ganar calibre es aplicar potasio, sino que es como quien dice,
un conjunto de factores que hay que manejarlos todos por igual o todos en su mismo momento para que la planta lo pueda, digamos, aprovechar y pueda llenar la fruta. Entonces, de nada me va a servir tener un buen plan de fertilización si yo no tengo raíces en mi planta. ¿Ve? Así tenga buen sistema radicular y tenga buena nutrición. Y si yo no tengo buena disponibilidad de agua, tampoco me va a servir de nada tener raíces y tener fertilizantes. Entonces, ahí tenemos que ver eso, ¿no? Entonces, preocupémonos. La mayoría de técnicos, nosotros mismos, los técnicos, nos preocupamos ver en que la planta esté bonita, que esté verde, que esté con sus brotes. Pero ¿quién se preocupa por el sistema? No van a pensar porque está verde, va a tener buen sistema radicular. A veces la planta necesita tener más raíces, ¿no? Para que así pueda, digamos, absorber más agua y a la vez más nutrientes. Lo que se busca es esto, es como quien dice, ¿no? Como una especie de tallarines en el campo. Esto es un sistema de riego miel por cinta, nada más, y miren la cantidad de raíces. Y lo importante en esto es buscar que las raíces, o sea, que como ustedes saben, la palta no tiene pelos absorbentes. Lo que tiene son puntos de crecimiento. O sea, tiene que haber más puntos blancos. Estos puntos blancos son por donde van a ingresar los nutrientes. Entonces, si yo tengo una buena fertilización y tengo raíces con buenos puntos blancos, ¿qué va a hacer? Voy a tener una buena absorción de nutrientes y al final una mejor nutrición del árbol, del mismo fruto. Entonces, preocupémonos en esto. Entonces, no nos preocupemos solamente en cómo está el árbol, sino preocupémonos que este es el cerebro de la planta. Esto es lo que nos va a producir el rendimiento. Entonces, ahí hay que preocuparnos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, hoy en día hay muchos productos que pueden incentivar la raíz. A veces no aplicamos materia orgánica. La materia orgánica es muy importante en un cultivo de palta. Les digo por experiencia, la materia orgánica es fabulosa en un campo de palta. Tú aplicas materia orgánica, en menos de 2 meses tienes todo esto en el campo. Sí, tienes todo esto. Y si haces una aplicación de nutrientes, bien, la planta va a estar fabulosa. Entonces, preocupémonos en eso. Esto es lo que buscamos. Estos puntos blancos. Esto ya no funciona. Esta no tiene, ya no absorbe. ¿Hasta dónde absorbe los nutrientes? Por ahí tenía esto, tiene hasta cierta distancia nada más. Ya miren, acá está muerto todo, no absorbe mucho por aquí los nutrientes. La mayor concentración de absorción está aquí, en la punta de la raíz. Si tenemos esto, al final no tenemos una buena absorción. Entonces, ¿qué buscamos? Busquemos en hacer raíz a la planta. Claro que tenemos, en Chile tienen 2 picos, ¿no? Mayormente en brotamiento y cuando ya hay crecimiento de fruta, y son sus picos radiculares. Pero en Perú, quizá se pronuncian más estos 2 picos, sí, pero Perú, la ventaja de Perú que tiene, que tenemos casi todos los meses, tenemos raíces. Todos los meses, sí, todos los meses podemos tener raíces. En cambio, en zonas frígidas, no. Chile es bien frío. Entonces, por ahí tenemos ventaja. Entonces, ¿cuándo tendremos buenas raíces? Cuando los suelos no tengan resistencia mecánica. Miren, por ejemplo, aquí estamos probando la resistencia mecánica de un suelo. Y este suelo no llegaba más allá de 40 centímetros. Hasta ahí. Y ya de ahí empezaba a hacer más fuerza para que pueda penetrar este penetrómetro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un suelo hay que apretar fuerte para ingresar este penetrómetro, tiene resistencia mecánica. ¿Eso qué me está diciendo? Que ese suelo está compactado. Y si está compactado, ya sea por humedad o por de repente por otro tipo de esto, no está oxigenado. Los suelos tienen que tener buena humedad, pero a la vez tienen que tener oxigenado. Entonces, regar es darle humedad al suelo para que la aproveche la planta y a la vez darle oxígeno. O sea, no se trata de saturar, de dar un riego bien pesado y quitar el oxígeno, no. Eso no es buen riego. Entonces, por ahí tenemos que tener esa idea de regar, dar humedad y a la vez oxígeno. Suelo con materia orgánica, ya les he dicho, un suelo que contiene buena materia orgánica va a tener buena raíz. Ténganlo por seguro que eso pasa. Si no hay materia orgánica sólida, apliquen materia orgánica líquida. Hoy en día hay muchas materias orgánicas líquidas.
Hay muchas, muchas. Ya vean el precio, vean eso. Hay que aplicar. Ya, se hace unos cálculos, se puede aplicar, digamos, en diferentes momentos. Si uno quiere sacar materia orgánica, perdón, raíces, lo que tiene que hacer es agarrar, empezar a aplicar materia orgánica líquida y eso en forma escalonada va a llegar a tener mejor esto. Suelo con buen drenaje, es cierto, ¿no? Otro factor es el agua. Tiene que haber agua disponible en la planta. Si no hay agua disponible, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a tener absorción de nutrientes. Las mismas plantas, en las mismas células, no van a tener movimiento del agua interno. Entonces, hay que ser más eficiente con el agua. O sea, no se trata de saturar. Tú saturas el suelo, no hay oxígeno, la planta no absorbe agua. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entra en estrés. Porque está saturado. Entonces, hay que garantizar, ¿no?, que el agua esté de manera disponible en la rizósfera. De nada te sirve saturar cuando no hay oxígeno, entonces la raíz no funciona. Ahora, teniendo agua disponible dentro de la planta, vamos a tener que, la planta tiene unas proteínas que son las encargadas que hacen que haya un paso interno de una célula a otra célula del agua, ¿no? Y como el agua viene con nutrientes, entonces hace que estas aquaporinas permitan ese paso de agua. Cuando no hay, estas aquaporinas no funcionan. Entonces no hay paso de agua, no hay nutriente. Y ustedes saben que cuando una célula entra agua y entra nutriente, ¿qué hace la célula? La célula empieza a crecer, empieza a engordar. ¿Y la fruta qué cosa es? La fruta es un conjunto de células. De acuerdo a la cantidad de células que tiene, si esas células crecen, la fruta va a crecer. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero hay que tener agua. Bueno, para explicarles, ¿no? Estas son las moléculas de agua que vienen y van a entrar de la parte extracelular, de la parte exterior de la célula hacia el interior de la célula. ¿Pero qué llevan? Llevan nutrientes, llevan carbohidratos, llevan todas las vitaminas que uno le está aplicando. Entonces, son responsables estos. Si esto no hay agua, entonces esto se cierra y no hay paso a través de la membrana celular, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. El clima es otro factor que nos juega mucho, mucho. Yo les digo que sí, eso es terrible para la costa, por ejemplo, es bien complicado. Nosotros, por ejemplo, en la costa, nuestra fruta se paraliza desde diciembre, enero, febrero, deja de crecer. Ahí la fruta está ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que mantenerla la fruta, porque recién va a empezar a ganar peso a partir de marzo, que empieza a bajar el frío, o claro, baja la temperatura y empieza a bajar un poco, hace un poco más de frío, ahí empezamos a que gane peso, empieza a ganar tamaño. Y de ahí empieza a ganar ya abril un poquito más de tamaño, porque por eso que la cosecha en la costa son a partir de abril. A diferencia de la sierra, que hace más frío, tienen una temporada más frígida, o sea, menos calor, por eso que ellos salen de repente febrero, marzo. Pero últimamente se les ha ido también alargando la cosecha. Se les ha ido alargando. Hace mucho más frío, se ha alargado la cosecha. Entonces, eso hay que tener un poco de cuidado. Entonces, las temperaturas van a depender de la altitud, sí. En la costa, a menor altitud, hay más temperaturas, en la sierra un poco menos. Ahora, en la palta hay muchos valores, ¿no? Pero el rango está entre 17 a 24. Es un rango óptimo, se podría decir. Pero hay algunos que dicen que por debajo de 17, incluso 17, ya la planta tiene problemas, ¿no? Las mínimas son 10 y 17, ¿no? Y las máximas están de 28 a 33. Por encima de 33 ya vamos a tener problemas. Por encima de 28 incluso también. Temperaturas de 20 a 20 a 25, vamos a tener un mejor amarre de frutos. 20 a 25. Por eso que la fructificación mayormente que se da en la costa está a partir de junio, julio, agosto, hasta octubre tenemos a veces floración. En el caso de la sierra es mucho más antes, ¿no? Mucho más antes. Entonces, y como es un poco más fría, tiene a veces mejor amarre. Pero no va a depender solamente de la temperatura, va a depender de lo que estamos hablando anteriormente, de raíces de agua. Y esto que no estoy hablando todavía de nutrientes, ¿no? Las temperaturas mayores a 30, vamos a tener caída de flores, polen estéril, mala nutrición, reducción de la fotosíntesis. Esto es importantísimo, miren, la fotosíntesis. ¿Qué pasa cuando una planta, cuando la temperatura es muy alta? Hay mayor calor. Al haber mayor calor, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las plantas se van a paralizar. No van a fotosintetizar porque los estomas empiezan a cerrarse. Y si no se cierran, y se cierran, al cerrarse, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener problemas de que no ingresa CO2. Y si no hay CO2, no tenemos fotosíntesis.
Entonces, no hay producción de carbohidratos. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando las temperaturas son muy altas. Igual, si las temperaturas también son bajas, va a pasar lo mismo. Temperatura por encima de 33, por ejemplo, paraliza llena de frutos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Nazca, estamos hablando de temperaturas en verano, estamos llegando, digamos, a 29, 30, 32, 33, hay picos que llegan a 35. Conversaba con un español que me visitaba, me dice, según tus temperaturas que tienes acá, tu planta se paraliza a las 10, 11 de la mañana, está paralizada, no está activa. O sea, de nada te sirve estar aplicando a esa hora porque tu planta está inactiva. ¿Por qué? Por las temperaturas. Eso es lo que ocurre. O sea, no pensemos que, como quien dice, las temperaturas, no, bueno, no pasa nada. Sí, nos están haciendo daño. Este año mucho peor. Temperatura menor de 10 disminuye llenado. Menores de 10. Mucho frío, la fruta no llena, también se paraliza. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, este año? Este año 2022. Temperaturas mínimas de 18 a 20, miren, de 18 a 20, ha habido retraso de 5 a 6 semanas en cosechas. Si antes cosechaban en 32, 36 semanas, perdón, 33 semanas, ahora están cosechando en 33, 36, 37 semanas. Un ratito, por favor, un ratito. Buenas tardes, esperemos unos momentos mientras el ingeniero Godofredo vuelve a activar su audio. Me parece que ha tenido problemas. Bien. Ahí está. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, imagínense, miren el frío nomás, cuánto ha bajado y ha hecho que se retrase la cosecha. Entonces, tenemos que pensar en eso. Cada vez las condiciones climáticas están variando. Entonces, cuando hablamos de irradiancia nos debemos a la radiación, a los rayos, a la longitud de onda. Como dicen, ¿no? El sol en la fotosíntesis ha sido el eterno aliado. El sol es nuestro aliado. Pero nadie sospecha que nuestras plantas estén sufriendo por este aliado. Porque es, como quien dice, ¿no? Cada vez haciendo más calor, cada vez hay más radiación y eso en cierta manera afecta a la planta. Excesos de UV disminuyen la capacidad fotosintética. El rango para que la fotosíntesis sea buena es de 400 a 700 nanómetros, que eso está entre 1100 a 1200 lux de luminosidad. ¿Qué pasa si estamos por encima de eso? No hay fotosíntesis, se paraliza. Y eso es lo que me decía. Temperaturas muy altas, mayor radiación, paraliza la planta. No está activa. Y eso no produce fotosíntesis. Entonces, ¿qué hacen? Las frutas o las plantas se empiezan a estresar. Una diferencia de una fruta que está afuera frente a una fruta que está dentro del árbol, en temperatura, varía a veces de 4 a 5 grados. A veces es increíble, en zonas como Naca, a veces hace tanta calor, la fruta que está más expuesta al sol está con más temperatura que la que está adentro. Y eso, aunque no crean, disminuye, o sea, hace que esa fruta esté estresada, esa planta estresada. UV mayores a 8, por ejemplo, afectan la función de la clorofila. Los paltos, cuando tienen radiaciones mayores a 8, se reduce su clorofilas, su función, entre 10 a 78%. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, al no haber clorofila, no hay carbohidratos, no hay llenado de fruto. Porque ustedes saben que las moléculas, 6 moléculas de gamma, 6 moléculas de CO2, más la radiación, más la energía que nos da el sol, formamos ¿qué cosa? El grupo CHO, que es los carbohidratos. Y estos son los que van a hacer el llenado de la fruta. Esto es lo que va a llenar la fruta. Entonces, por eso que si no tenemos ingreso de CO2, porque hay mucha radiación, no hay CO2, no hay carbohidratos. Entonces, por ahí debemos pensar. La longitud de onda, por ejemplo, longitudes de 280 a 320, aumenta la producción de radicales libres y eso hace que tengamos, digamos, especies reactivas al oxígeno, o sea, arroz, ¿no? O sea, tenemos, como quien dice, se empieza a formar dentro de las células unos compuestos que en cierta manera son basuras, que no son buenos para la planta, ¿no? Entonces, al final van a provocar estrés, ¿no? Entonces, por ahí no es bueno estos rangos. Ahora, con alta radiación UV también, ¿qué pasa? Ocurre oxidación,
¿Qué se oxida? Se oxidan los aminoácidos. Y los aminoácidos son los que en cierta manera ayudan para que la planta no se estrese. Pero si tenemos mayor UV, eso hace que se oxiden los aminoácidos y al final se oxida la tirosina. Miren, se oxida el triptófano. El triptófano es un aminoácido muy importante que nos ayuda a la producción ¿de qué? De ácido, o sea, de auxinas. Por eso cuando hay oxidación de auxinas, ¿no? No hay buen área foliar. Las hojas no se expanden, no tenemos buen área foliar y por lo tanto, ¿qué va a pasar? No hay buena producción de carbohidratos y vamos a tener frutas más pequeñas. Eso es lo que nos indica. Ahora, si no hay auxinas, ustedes saben que se da ese intercambio, ¿no? De que las raíces sintetizan citoquininas y las suben hacia arriba para que la planta empiece a ramificar hacia los laterales. Y al haber nuevos brotes en la parte aérea, esas auxinas que se producen en los brotes bajan a la raíz para que se puedan formar nuevos puntos de crecimiento radicular. Entonces hay un intercambio, hay como quien dice, el follaje le da auxinas a la raíz y la raíz le da citoquininas al follaje. Entonces, si no hay auxinas, no hay sistema radicular. Y si no hay sistema radicular, no hay absorción de nutrientes, no hay absorción de agua. Y por lo tanto, frutas más pequeñas. Entonces, eso es lo que tenemos que ir pensando. No solamente es la nutrición, ¿ya? No solamente es la nutrición. Eso hay que tener en cuenta. Bueno, miren en qué rango estamos nosotros, ¿no? Miren nuestros rayos. El Perú está aquí está. Y en la zona con mayor, digamos, radiación, ¿no? Entonces, menos de 2 de radiación tenemos es bajo, ¿no? De 3 a 5 son moderados, de 6 a 7 son altos, de 8 a 10 muy altos y mayores de 11 son extremadamente altos. Entonces, ¿nosotros dónde estamos? Estamos aquí en 14. Hay zonas, por ejemplo, que están en 16. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que estamos nosotros por encima de acá, extremadamente altos. Entonces, eso, y encima que cada vez hay contaminación ambiental, cada vez se nos reduce nuestra capa de ozono, tenemos más radiación directa y al final está afectando a los cultivos. Está afectando. Vamos a hablar de los nutrientes ahora. La nutrición para llenado de los frutos es muy importante, ¿no? ¿Desde cuándo empezamos o qué hacemos? Ya les he dicho, desde el momento que empiece a haber cuajado, ya tenemos que ir empezando a llenar el fruto. Hay que ganarle tamaño cuando está pequeño. Porque si ustedes se han dado cuenta, como han visto la curva sigmoide, al inicio es donde gana tamaño. Y si no hay nutrientes, no hay reserva, pues esa fruta no va a ganar tamaño. Hay rangos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto es para, según AGQ, para lo que es, digamos, rangos en la parte de foliar, ¿no? Como de cuánto debe tener en la parte foliar y cuánto debe tener en la fruta. Por ejemplo, a cosecha, en la parte de las hojas debe estar de 2 a 10 como mínimo, a de 2 a 9. De 2.1 a 2.9 en las hojas. Y en la fruta debe estar de 0.7 a 0.9, menos de 1. Porque ¿qué pasa si está superior a 1? Vamos a tener problemas con la fruta, ¿no? Entonces, igual pasa con, por ejemplo, el caso de potasio. El caso de potasio, por ejemplo, en llenado, miren acá, va aumentando, ¿no? Va creciendo. Cuando está de 30 milímetros, de 1.1 a 1.45, y se va manteniendo y va aumentando hacia arriba. Puede llegar hasta 1.65, 1.08 a 1.65 en cosecha, ¿no? Igual es con el calcio. El calcio también igual va, hay zonas en floración y cuaja, se necesita rangos en la hoja que tenga este rango, ¿no? Porque estamos en floración y cuaja y necesitamos eso. Y ya después, en las primeras semanas de formación de fruto, también necesitamos calcio. Y al final la fruta, para que tenga buen transporte y buena maduración al final, tiene que tener calcio. El calcio, aunque no crean, es como un seguro de vida para la fruta. Y al final, en los frutos, ya sus rangos ya son más mínimos, ¿no? El nitrógeno en la planta y fruto. Considerado como un enemigo el nitrógeno, dependiendo en qué momento o cómo esté tu árbol, ¿no? Y cómo esté tu fruta. Entonces, va a depender mucho. ¿Se puede considerar un enemigo? No, no es un enemigo, sino que hay que saberlo manejar el nitrógeno.
aunque no crean, la palta consume bastante nitrógeno, al igual que potasio. Entonces solamente hay que saber en qué momentos lo vamos a aplicar, o en qué momento le damos. ¿El nitrógeno hace crecer la fruta? Sí, lógico que hace crecer la fruta. Ténganlo por seguro que el nitrógeno hace crecer la fruta. Entonces, pero siempre y cuando la manejemos en el rango o en el promedio que la planta necesita. Porque si una dosis es alta, los frutos van a estar verdes. Por ejemplo, he visto fundos, por ejemplo, en Ica, que su fruta la venden a partir de septiembre, octubre. Septiembre, octubre. ¿Qué hacen ellos? Ellos mantienen la fruta verde. Ya su campaña no es 12 meses, es 14 meses. Entonces, ellos tienen que estar aplicando constantemente nitrógeno o nitratos, ya sea al fruto, ya sea al foliario, ya sea al suelo, para que la fruta se mantenga verde, aminoácidos y todo lo demás, ¿no? Entonces, es por precio, ¿no? ¿Promueve crecimiento vegetativo? Sí. El nitrógeno, si es que uno no trabaja bien nitrógeno, ¿qué va a pasar? Y estás en fruta que está llenando y tú te excedes en nitrógeno, ¿qué va a pasar? Vas a promover que la planta empiece a brotar. Se va a desequilibrar, o sea, se va a distorsionar su llenado. Entonces se distrae y empieza a formar, ¿qué cosa? Brotes. Y ahí va a haber una competencia ya. Al haber nuevo brote, vas a competir. El brote consume nutriente, el fruto consume nutriente. Entonces al final el nutriente, ¿dónde va? Se va a ir al primer, que es el brote. El brote es el que jala más nutriente. Entonces eso hay que tener en cuenta, por eso hay que regular. Entonces el nitrógeno, ahora, hay que tener una relación adecuada entre nitrógeno, potasio y calcio. Si tú te excedes en nitrógeno, vas a bloquear el calcio. No, la planta, por más que en el suelo haya calcio, la planta no absorbe calcio porque tiene mucho cationes de amonio, por ejemplo, porque hay exceso de nitrógeno, ¿no? Entonces, el nitrógeno es que la planta lo necesita mucho, sí. Entonces, vamos a tener problemas, ¿no? Cuando hay un desajuste en lo que es nitrógeno, vamos a tener reducción en la producción. Miren, esta fruta ya está más madura, ya tiene, miren la hoja, está de un color apropiado y es la misma fruta. ¿Ve? Entonces tiene una cantidad de nitrógeno adecuada. Es lo que debemos buscar. Buena hoja y buena fruta. Todas parejas. Miren, estos campos, estos son de esta campaña. ¿Ya? Estos campos son de esta campaña. Fruta, que así está la fruta, ya esto será más o menos de hace un mes atrás. Entonces esa fruta, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos incrementando más el nitrógeno, estamos manteniendo, estamos levantando algo suave, lo que estamos incrementando es el potasio. Aquí estamos incrementando ya. ¿Por qué? Porque imagínense, tiene carga. Ahora, hay que tener cuidado de que cuando la planta está bien cargada, tienes que fertilizarla a algo más de lo que necesita. Por eso que los programas son programas que están en un papel, están en la computadora. Pero, ¿quién te va a decir cuánto aumentas o cuánto quitas? La planta te va a decir. Para eso tiene que estar en el campo viendo cómo está caminando el cultivo, cómo está caminando el crecimiento de frutos, si se está cayendo o no se está cayendo. La planta es la que te dice, pero uno tiene que estar en el campo. Entonces, si tú tienes mucha carga de fruta, tienes que aumentar más nutrientes. Tienes que incrementar a tu planta, de repente incrementarlo en un 10, 15, un 20%. A lo que tú has pronosticado, ¿no? O a lo que es programado. Entonces, eso uno tiene que ver. No se trata de que seguir fertilizando igual como siempre, no. No todas las plantas tienen de repente la misma carga. Ahora, de repente es más complicado. Entonces, a las que tienen más carga, ¿qué a veces yo recomiendo? Las que tienen más carga, si vas a aplicar 400, a la que tiene más carga, ponle 600 o 700. Por un decir. ¿Ve? Entonces, le estoy doblando o le estoy aumentando un porcentaje más para que esa planta pueda alimentar a todos estos frutos. Pues. No es igual tener 100 que tener 200 frutos. No es lo mismo. Y no es lo mismo fertilizar 100 que fertilizar 200 frutos, ¿no? Entonces, por naturaleza ya y por lógica, tenemos que aumentar la nutrición. Miren esta planta. Desde un inicio empezó a cuajar todo. Miren la cantidad de frutos que tiene. Pero ¿creen ustedes que esta planta va a soportar toda esa fruta si no tiene ni hojas? ¿Eh? Entonces, ¿qué tengo? Acá tengo que aumentar la dosis de nitrógeno. Tengo que sí o sí levantar la dosis de nitrógeno. Mejorar el riego. Mejorar el sistema radicular. Porque eso es lo que está pasando aquí. No tiene buen sistema radicular. No tiene buen riego. No tiene buena
brotación. ¿Y quién me va a dar la brotación? Me va el nitrógeno. Entonces aquí tengo que meter el nitrógeno, tengo que aplicar el nitrógeno. Entonces por eso, la planta te va a indicar. Entonces, mucho cuidado con ello, ¿no? No hay, es que en sí no hay recetas. El campo te dice, pues te dice, no, dame una receta. No, es que las recetas no existen en este caso en la agricultura. Eso va a ser según cómo tú vayas viendo tu campo. Niveles de nitrógeno en hoja y pulpa. A medida que el nitrógeno en la lámina va aumentando, ¿no es cierto? ¿No? Va aumentando. Entonces, el nitrógeno también, en la pulpa de cosecha también tiene que ir, de cierta manera, bajando, ¿no? Por ejemplo, debemos tener 1 de nitrógeno cuando tenemos entre 1,5 y 1,2, ¿no? Ahí está el nitrógeno. Si nos excedemos nosotros arriba, vamos a tener problemas con nitrógeno. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener problemas. Pulpa gris. ¿Por qué? Porque de repente nos hemos excedido en nitrógeno. Y esa fruta ha llenado, ha crecido todo, pero no va a tener buena calidad. Va a partir negra. Y eso no es bueno, ¿no? Miren, estos son unos datos que se ha dado en el Congreso PROJAS ahora, justo hoy día, sobre cómo se está trabajando el nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, muy bajo, bajo, alto, muy alto. Son rangos. Entonces, si se dan cuenta, miren cómo va. ¿Cuándo empieza a incrementar el nitrógeno? Empieza a incrementar desde septiembre, octubre, sube en noviembre, diciembre, ¿eh? Enero está ahí, febrero todavía sigue el nitrógeno. Pero estamos en etapas de crecimiento de fruta, llenado, ahí está el nitrógeno. ¿Eh? Démonos cuenta que aquí está. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Nos está indicando que el nitrógeno participa en el llenado de frutos, participa en el engorde de la fruta. Pero, como les digo, teniendo mucho cuidado, viendo cómo está mi árbol. Y de ahí ya lo podemos ver, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir pensando. El potasio. Como les decía, no es porque apliques potasio tu fruta va a crecer. Si no tienes sistema radicular bueno, no crece. Si no tienes agua, no crece. Entonces, el potasio es uno de los nutrientes que sí es responsable de la fruta, del crecimiento de la fruta junto con el boro. Son responsables porque son, como quien dice, los que van a traslocar todas las reservas, todos los carbohidratos de la hoja, que es el motor, hacia los frutos. Entonces, el potasio es un excepcional en las relaciones planta-agua. ¿Por qué? Porque el potasio está dentro de lo que es las células oclusivas o las células del estoma. Cuando hay bastante potasio en las células del estoma, ¿qué pasa? La planta se abre el estoma. Entonces el potasio controla la apertura y el cierre de los estomas. No hay potasio, los estomas se cierran. Entonces ¿y qué nosotros queremos? Queremos que el estoma esté abierto en las horas que necesita la planta consumir CO2, tiene que estar abierto el estoma. ¿Para qué? Para que haya fotosíntesis. Y eso me va a llevar a qué? A llenar los frutos con mayor carbohidrato. Porque no crean que todo lo que produce la hoja, los carbohidratos que se producen en la hoja por la fotosíntesis, no todo va a la fruta. Porque la planta tiene que formar rama, tiene que formar brote, tiene que acumular reserva, tiene que llenar fruta, tiene que formar raíces. Y esos carbohidratos van para todo ello, se distribuyen todo ello. Pero en el llenado tenemos que hacer que más porcentaje de esos carbohidratos vaya a la fruta. Y para eso tenemos que regular las aplicaciones, las nutriciones o sea, no distraer al árbol, ¿no? Generar resistencia, sí, porque el potasio es un nutriente que me va a dar resistencia al estrés, ¿no? Ya sea por calor o sequía, durante la floración, porque como saben ustedes, y alguna vez les comentaba a algunos que la floración es el momento en que la planta bota más agua, porque los pedicelos o los pedúnculos florales, ellos tienen aberturas pero que no lo controlan, no cierran ni abren. O sea, no, pero están abiertos pero no se cierran. No es como un estómago que cierra y abre, ¿no? Entonces, por eso que cuando una planta está en floración y tiene bastante flor, necesita agua. Los cationes de potasio van a llevar los azúcares, como decía, aminoácidos, los ácidos grasos, todos hacia los brotes, las flores, los frutos, las raíces, lo que les comentaba. Entonces, y nosotros necesitamos que vayan los frutos, ¿no?
Entonces va a traslocar, ¿para qué? Para un crecimiento del fruto. El potasio también, junto con el calcio, es un requisito para la vida post cosecha de la fruta. Un fruto bien nutrido y bien con potasio va a ayudarse, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas curvas de cómo se va acumulando el potasio y el nitrógeno, ¿no? A medida que crece, se va acumulando. Y miren, la más concentración se va en los frutos de potasio. Deficiencias, bueno, enormemente va a afectar la fotosíntesis. ¿Por qué? Se reduce la apertura del estómago, ¿no? Entonces, el potasio debe ser calculada y debe ser aplicado de manera apropiada. Ahora, hay interacción, el potasio, el amonio, el magnesio, el calcio, como son cationes, este va a competir con en suelos salinos, por ejemplo, el potasio compite con el sodio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo tengo un suelo que tiene problemas de sales, entonces lo que tengo que hacer es concentrar la aplicación de potasio. No puedo fraccionarlo mucho, tengo que concentrarla más para que la concentración de potasio sea muy superior a la concentración de repente de sodio. Igual, si yo tengo mucha concentración de amonio, el potasio tiene que ganar, tiene que vencer a ese amonio, porque la planta va a consumir lo que esté más disponible en el suelo. Y si hay más disponibilidad de amonio, entonces, por más que haya potasio, no lo va a tomar, porque está consumiendo más amonio. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Deficiencias, ¿no? Algunos problemas, la fruta no crece, se deforma. Bueno, algunos trabajos que se han hecho en potasio, ¿no? En aplicaciones, y el rendimiento siempre va a crecer, ¿no? O sea, aplicaciones de potasio en diferentes hace que haya crecimiento, ¿no? Con diferentes productos, ya sea en las hojas, en el suelo, entonces hay mayor crecimiento. Ayuda, en cierta forma, ¿no? Ayuda y aunque no, es un nutriente de calidad que nos va a ayudar a lo que es mayor concentración de materia seca, y si hay mayor materia seca, vamos a tener mayor porcentaje de aceite. Entonces el potasio, ¿de dónde baja? De las hojas, baja hacia los frutos. Estas hojas son las que van a alimentar los frutos. Cuando estas hojas, estos brotes hayan madurado, que más o menos está entre los 60 y 70 días de maduran, van a alimentar los frutos. Entonces ahí ya se convierten en aliados del fruto. Al inicio se convierten en competidores, pero ya cuando están maduros ya son los que van a ayudar al crecimiento del fruto, ¿no? Y ahí vemos cómo el potasio va incrementándose de acuerdo a la dosis, ¿no? La producción de un árbol. O sea, a medida que crece, yo le escuchaba, por ejemplo, a un gerente de una de las empresas del norte, decía, ¿cómo han vencido ustedes el tamaño, o sea, el calibre chico en el norte? Aplicando más potasio. Esa es su respuesta. Incrementando la dosis de potasio por encima de 400. Así han vencido. Hoy en día tenemos calibres competitivos con otras zonas. ¿Eso por qué? Porque el norte hace mucha calor. Y la calor hace que los calibres sean más chicos. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Miren esta fruta debe tener potasio, debe aplicarse potasio. O sea, ya está en crecimiento y se le tiene que aplicar. Esta fruta también, ya está madurando, pero tiene que seguir ganando tamaño, tiene que seguir ganando peso. Y hay que aplicarle potasio, hay que incrementarle potasio. Y esta, ¿ve? Aquí todavía no tiene materia seca apropiada, esto todavía está joven. Estas son frutas de este año. Entonces, si nos damos cuenta, las aplicaciones van a estar en función de cada zona, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, empezamos en octubre, el potasio está aquí en junio, julio, pero ¿dónde se concentra más? A partir de octubre, ¿no? Va creciendo, noviembre, diciembre, enero, miren, ¿eh? ¿Esto para cuándo? Para 342 plantas. Pero si tenemos para más o menos promedio de 521, el potasio es mucho más, ¿no? Entonces, pero está en esos meses, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y ahí ya va bajando nuevamente. Pero está casi emparejado con el nitrógeno. ¿Eh? El nitrógeno también ahí empieza a subir y después empieza a bajar. Y ya después por aquí baja más. Entonces, si se dan cuenta, van de la mano. Pero eso hay que regular. Igual, miren, esto según AGQ, como les digo, según Gonzalo Allende, en todos los análisis que han hecho, y miren cómo el potasio sube. Va subiendo todo octubre, noviembre, diciembre, enero, y empieza a partir a bajar. ¿Ya? Y de ahí va teniendo un margen más estricto, pero es en estos meses
donde necesita potasio. En la sierra, ¿qué hacen? Yo me acuerdo que preguntaba, ¿hace cuánto tiempo fertilizado? En noviembre fertilizado. En noviembre, y desde noviembre hasta la cosecha no fertilizó nada. Como la fruta está creciendo, y como creen que la lluvia el agua es alimento, y la fruta no llena, ¿no? El calcio, que es otro nutriente. Bueno, el calcio es calidad. Eso sí les digo, es calidad. ¿Por qué? Porque te mejora la estructura de la fruta. El calcio, la mayor concentración, como es el pedúnculo aquí hay más calcio y conforme va avanzando se va disminuyendo el calcio, el movimiento del calcio es lento y a veces la parte más distal, la parte basal del fruto es la que sufre más deficiencia. Por eso que la parte marrón se pone aquí a veces o se empieza negra, porque hay menos calcio acá. Entonces, el calcio me va a asegurar la integridad de la fruta para que llegue a destino. Es un seguro de vida el calcio. Sin calcio la fruta no tiene seguro de vida. Y si no has administrado bien calcio, esa fruta no sabes si va a llegar bien. ¿Reduce de solo? Sí, porque la fruta no se va a ablandar mucho. No hay pudrición. El problema del calcio es que su movilidad es baja en el suelo y su absorción también es bajo, su movimiento es bajo. Métanse esto a la cabeza. El calcio solamente ingresa a la planta por el agua. Si no toma agua la planta, no ingresa. Miren, ¿ve? Así debe estar la fruta. Así debe partir. Imaginen, partan esta fruta, va a partir negra. Entonces, como les decía, si empezamos de aquí, la parte más próxima tiene más calcio. Miren acá, 1 tiene 181 de calcio. Y la parte 5 que está acá abajo, que es la parte más distal, cuando tiene 53. Entonces, por eso que aquí es donde empieza a aparecer la parte dañada por falta de calcio. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la absorción de calcio? No hay raíces. Si no hay raíces, no hay absorción de calcio. Transpiración, tiene que haber transpiración, porque la transpiración es lo que hace el paso del agua del suelo hacia la atmósfera, hacia el aire, y pasa por la planta. Y al momento que pasa el agua por la planta, arrastra calcio del suelo. Las relaciones también, concentración, igual. Si hay mucho potasio o mucho nitrógeno, se bloquea el calcio. Entonces tiene que estar regulado eso. Miren, a medida que el calcio aumenta, el pardeamiento, o sea, de la pulpa, baja. A menor cantidad de calcio hay mayor pardeamiento, pero a mayor concentración de calcio, el pardeamiento va bajando. Eso que me está diciendo, que la fruta debe tener calcio. Debemos aplicar el calcio. ¿Qué pasa con las aplicaciones foliares? Bueno, las aplicaciones, cuando ya está formada la fruta, cuando ya está grande, ya enllenado, ya no absorbe la fruta el calcio. Tiene que ser por el suelo. No piense que aplicando calcio vía foliar voy a hacer que esa fruta gane el calcio que necesita. No. Eso sí, hagámoslo cuando esté en preflor, flor, cuajado, ahí sí. Pero después ya no. Vía suelo. Bien. Es muy importante la raíz, ¿no? Hay que medir el calcio en pulpa, bueno, hay que hacer análisis, ¿no? El exceso de amonio y urea favorece su absorción, ¿no? Ya lo que hemos ido hablando, ¿no? Y aquí también igual. ¿Cómo va el calcio? Miren. ¿Cuándo sube? Miren. Empieza. En los meses de floración hay más calcio, abril, mayo, junio, julio hay floración. Y llega hasta septiembre, que ya se formó la fruta, y empieza a bajar. Y en noviembre, diciembre ya tenemos menos fruta. O perdón, menos, ya la fruta formada. Entonces ahí se va regulando nada más el calcio. Y hasta que nuevamente entre en floración, ¿no? Entonces, estos rangos son estos que están aquí. Estos son los muy bajos, muy altos, y estos son el rango promedio, que aquí debe estar el calcio. El boro, que es otro nutriente igual, ¿no? Que transporta bandas de la mano con el calcio. Mala aplicación de boro, tenemos frutos deformes. Es muy importante para la cuaja. Entonces, si hay buena cantidad de boro, vamos a tener fruta cuajada y al final vamos a tener crecimiento en fruto. Transporta junto con el potasio los azúcares, como les decía. Entonces, es importante que el calcio vaya con el boro. Si es que yo aplico calcio vía suelo, tengo que aplicar con boro. Generalmente andan juntos, de la mano. Por eso que ustedes han visto siempre cuando compran un calcio boro, dicen, ¿no? ¿Interviene en el suelo? ¿Me parece regular? Sí. ¿La deficiencia provoca malformación de fruta? Sí, miren cómo se malforma. Entonces, eso no es bueno. También la fruta se puede malformar y se puede ablandar y se empieza a necrosar aquí. Es por deficiencia. Y miren cómo en la planta, en el fruto, miren, ¿qué absorbe más? Absorbe más boro. Es lo que absorbe más. Miren,
boro, absorbe zinc, sí, pero en poca cantidad, pero más absorbe boro. Un bajo porcentaje de boro en la fruta, miren, hay malformación. Y al zinc, las frutas se ponen redondos. Entonces, no llenan bien. Este fruto quiere hacer llenar, no va a llenar bien, no llena. Igual, ¿no? Para el boro. ¿En qué meses? Le damos aquí. Tanto calcio con boro, estamos en los meses de abril, mayo, junio, julio, temporada que tenemos más flor, porque ahí es cuando la fruta necesita el calcio, ahí es cuando las células necesitan el calcio. Ya para adelante, después ya casi ya no hay mucho, ¿no? No hay aplicaciones. Igual aquí para otro. Y finalmente, la relación de materia seca versus aceite. Es importante que se dice a simple vista, si para que la planta, o para que esa fruta madure bien, 12% de, materia, de aceite. ¿Y cuánto debe tener de materia seca? 24. O sea que una fruta, para que tenga buen aceite, 24 de materia seca. Ahí tiene 12% de aceite. Entonces, a medida que aumenta la materia seca, aumenta la concentración de aceite. ¿Eh? Entonces, si yo tengo 24, ¿cuánto tendré? Llegaría a 10 o 11 por ahí. 12% llegaría aquí cuando tenga 25, por aquí. Entonces, ahí tenemos la fruta. A simple vista es el doble la materia seca, ¿no? Miren aquí las curvas de materia seca. Para un 9% de aceite en Hass, para 9% de aceite, miren, en Estados Unidos tiene que tener 19% de materia seca. En Chile, 23. Para que tenga 9, miren, tiene que tener 23 de materia seca. Mucho frío. En Chile, en otras zonas, miren, tiene que tener 21.5, 25 de materia seca para tener 9 de aceite. En Costa Rica tiene que tener casi 23 para tener 9. En Perú, Chincha, de 19 a casi 20, 19, tiene que tener para que tenga 9. ¿Eso qué me indica? Me indica que la materia seca tiene que subir más para llegar a 12. Cuando tengas una fruta con 12, vamos a tener una buena fruta de calidad. Entonces, esta fruta todavía no tiene la materia seca apropiada, está verde y a veces se cosecha así. Y esa fruta cae mal. Aquí ya la fruta tiene que estar en inicios, hay que aplicarle todo lo que hemos hablado. Y aquí un poco más madura hay que seguir aplicando, de repente ya no todos los nutrientes, pero los que realmente necesita. Y eso sería todo. Gracias. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica Sede Sapiens. Cuenta con 8 años de experiencia en el sector agrario. Además, cuenta con experiencia en agroindustria, desempeñando el cargo de jefe de riego y fertilización en los cultivos de espárrago, paltos, cítricos y granados. Y bueno, actualmente es representante técnico en Molinos y Cía Fertilizantes. Ingeniero Marco, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la presentación. ¿Qué tal, ingeniero? No sé si... Dale. Bien, buenas tardes con todos. Ya me presentaron. Mi nombre es Marco Antonio Valdivia Gomán. Soy representante del área técnica de Molinos y Cía Fertilizantes. Y bueno, antes de iniciar quería agradecerle al ingeniero Godofredo por acompañarnos y también por compartir tan importante información. De mi parte, solo complementar con alguna información básica en lo que es el manejo del palto y también compartirles unos ensayos que hemos hecho en el departamento técnico en lo que son el desarrollo de raíces. Bien, aquí quería empezar mostrándoles los gráficos que nos muestran la extracción de nutrientes, ya sea de la solución suelo, de los fertilizantes o de las materias orgánicas para producir 1 tonelada de fruto. Bien, entonces para lo que es la remoción de macronutrientes en kilogramos, observamos que el potasio, el nitrógeno y el fósforo serán los macronutrientes más absorbidos, seguidos del magnesio y del calcio. Y para lo que son la remoción de micronutrientes en gramos,
El boro, el hierro y el zinc serán los micronutrientes más absorbidos, seguidos del cobre y del manganeso. Bien, ya con lo anterior mencionado, es importante implementar lo que son los análisis foliares para poder hacer seguimiento de nuestra nutrición, ver si somos eficientes, si tenemos alguna deficiencia o algún exceso para lograr buenos rendimientos, ¿no? Entonces, entre los rangos que se consideran para los análisis foliares para macronutrientes, en porcentaje se debe de manejar el nitrógeno entre 2 a 2,4, para lo que es el fósforo de 0,14 a 0,25, para lo que es el potasio de 0,9 a 2, el magnesio de 0,25 a 0,8, el calcio de 1 a 3 y por último el azufre de 0,2 a 0,6%. Aquí vemos que el nitrógeno, el calcio y el potasio a nivel foliar son los macronutrientes que tienen mayor concentración, seguidos del magnesio, del azufre y del fósforo. Ahora, para lo que son los micronutrientes en ppm o miligramos por kilogramos, los niveles del hierro deben de manejarse entre 50 a 200, el manganeso entre 30 a 500, el zinc de 40 a 80, el cobre de 5 a 15 y el boro de 40 a 60 ppm. El hierro, el zinc y el boro serán los micronutrientes con mayor concentración a nivel foliar, seguidos del manganeso y del cobre. Otro factor importante a considerar en el cultivo de palto es la calidad de agua, ya que esta está estrechamente relacionado a lo que es nuestro potencial de rendimiento. Entonces, antes de instalar campos de palto, es importante realizar un análisis de agua, ya sea agua de pozo o de canales, para poder verificar con un colega profesional qué tan buena es la calidad de nuestro agua. Entonces, los parámetros que se recomiendan para palto es que la conductividad eléctrica en 10 siemens por metro sea menor de 0,75, que la relación de absorción de sodio o RAS sea menor o igual que 6, que el contenido de cloruro sea menor de 3 miliequivalentes por litro, que el nivel de boro en ppm o miligramos por litro sea menor de 0,5, y por último, los bicarbonatos, ¿no? Los bicarbonatos tienen que ser menor de 1,5 miliequivalentes por litro, ¿no? Este último es un gran limitante, ya que puede precipitar con nuestros cationes, como el calcio o magnesio que estén en el agua o en nuestra fertilización. Y también precipita con el hierro, ¿no? Que es una deficiencia muy clara o evidente que vemos en nuestros campos de palto. Y bien, se ha corroborado que a mayor salinidad se va a reducir el potencial del rendimiento de palto. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una conductividad del extracto saturado de nuestro suelo, 1,3 siemens por metro, y la conductividad de agua de riego es de 0,8 siemens por metro, es probable que nuestro potencial de rendimiento no sea afectado. Sin embargo, si contamos con la conductividad del extracto saturado en 2,5 siemens y la conductividad del agua de riego está en 1,7 siemens por metro, nuestro potencial de rendimiento bajará hasta un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que realicemos una fertilización eficiente o aplicaciones sanitarias eficientes, vamos a trabajar en un potencial de rendimiento del 85%. Aquí vemos claramente que la calidad del agua es un gran limitante para la producción de palto. Entonces, recomendamos que el agua de riego sea menor o igual que 0,7 siemens por metro y la conductividad de la pasta saturada en nuestro campo sea menor de 1,2 siemens por metro. Bien, y aquí vemos claramente cuáles son los efectos o los síntomas de los daños por sales, que son las quemaduras de las puntas, que ya como productores ya muchos podemos reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas? Al tener puntas quemadas, se va a reducir el área fotosintética. Vamos a tener menor producción de reservas y por ende va a afectar a lo que es el rendimiento. Bien, lo segundo es que si bien vamos a tener las raíces en constante contacto con los iones, que son las sales disueltas, estas raíces van a estar estresadas, van a estar en constante daño y van a producir etileno. Luego con el riego, este etileno va a subir a la parte aérea y va a abortar lo que son las flores, va a afectar también el cuajado y por ende vamos a tener abortos. Y por último, vamos a tener menor absorción de agua.
¿Por qué? Porque estos iones disueltos van a competir con el agua libre que nosotros proporcionemos al palto, y las raíces también van a tener más dificultades. Por ende, vamos a tener que regar más. Y si regamos más, es probable que encharquemos nuestro campo. No va a haber asfixia radicular. Entonces, estas son las principales, las 3 razones por lo cual la mala calidad de agua va a afectar nuestro rendimiento. Y bien, para lo que es el manejo de salinidad, es importante no incorporar materia orgánica o usar fertilizantes con cloruros para evitar el aumento de la conductividad del suelo. 2, mejorar la capacidad de drenaje de nuestro campo, ¿no? Al momento de instalar el palto es importante realizar una buena preparación de terreno y manejar adecuadamente el riego para evitar encharcamientos o saturación. Luego, mejorar las aguas de mala calidad mezclándolas con agua de buena calidad. Tal vez nosotros tenemos un pozo, una conductividad media, pero tenemos un canal aledaño con agua dulce, podemos mezclarlos y recién poder aplicarlo a nuestro campo de palto para no tener ningún problema. En lo posible, seleccionar cultivares o patrones tolerantes a la salinidad, y por último, implementar monitoreos de pasta saturada. Hoy en día ya existen accesorios portátiles como el potenciómetro, el cual mide el pH y la conductividad, y podemos hacer monitoreos constantes en nuestros campos para verificar cómo va lo que es la conductividad de nuestro campo. Y bien, aquí para hablarles un poco de nitrógeno, ya el ingeniero Fredo habló. Sin embargo, quería compartirles un estudio que se hizo en la Universidad de California, donde se evaluó la absorción y la distribución del nitrógeno en el palto. Bien, entonces el estudio consistió en evaluar 2 campañas. La primera campaña de alta producción, un año ON, y la segunda campaña, un año OFF, o baja producción. Y aquí vemos que para lo que es el año ON, el mayor pico de producción se dio entre el cuajado y la fructificación de los frutos, ¿no? Aquí todas las reservas, desde el inicio de campaña, se concentraron para obtener una buena producción. ¿Y ahora qué pasó en el año ON? Que el mayor pico de producción se dio en el segundo brote vegetativo, entre la floración y el crecimiento de frutos. ¿Por qué? Porque la planta necesitaba recuperarse, ¿no? Para producir bien el próximo año. Esta es una alternancia que normalmente se da, pero podemos manejarla en campo. Y para lo que es la distribución del nitrógeno dentro de la planta, normalmente el 30% se dirige a lo que son las hojas y las ramillas, el 35% hacia las ramas, las antenas o cargadores como lo llamamos, el 5% al tronco, el 20% a las raíces y por último el 10% a lo que son los frutos. Y ahora hablaremos un poco sobre la disponibilidad del fósforo en el suelo, ¿no? Entonces, todos los que hemos llevado un curso de química conocemos que que la temperatura está relacionada a la solubilidad y a la radioactividad de los elementos. En este caso, el fósforo está muy relacionado a esta propiedad de la temperatura, ¿no? Entonces aquí vemos en el ejemplo que una diferencia de 7 grados Celsius en el suelo puede disminuir hasta un 70% la disponibilidad del fósforo. Otro limitante en el suelo es el pH, ¿no? Ya que, por ejemplo, en pHs alcalinos, el fósforo prácticamente se empieza a precipitar con el calcio, formando compuestos insolubles como el fosfato dicálcico. Y en condiciones muy ácidas, el fósforo precipita con el hierro y el aluminio. Entonces aquí vemos que el pH también es un parámetro el cual limita la disponibilidad de este elemento. Y el rango ideal normalmente se da entre 6.2 a 6.5, un pH ligeramente ácido. Entonces aquí quería mostrarles un ensayo que realizó el doctor David Hernández en el 2020, donde aplicó 100 unidades a un campo agrícola. Este campo tenía un pH de 7.6 y 2% de carbonato de calcio. Y estos 2 parámetros hicieron que el fósforo se reduzca hasta un 80%, quedándonos solamente 20 unidades disponibles. Luego, este suelo tenía una temperatura de 14 grados Celsius, ¿no? Y del fósforo restante se disminuyó hasta el 70% de la disponibilidad, quedándonos 6 unidades de fósforo disponibles. Entonces, si bien la planta necesita niveles muy bajos de fósforo, observamos que en los campos de cultivo hay muchos limitantes que limitan su disponibilidad.
Y bien, ahora de manera rápida, ¿cómo normalmente se maneja el fósforo? Nosotros como productores de palto sabemos que el fósforo debe aplicarse de manera continua. ¿Por qué? Porque el fósforo es energía. Este forma parte de los ácidos nucleicos, de los lípidos, también en la formación de la energía y el traslado de esta dentro de la planta. Entonces nosotros necesitamos energía en el crecimiento vegetativo, en el desarrollo de raíces, en la floración, en el cuajado del fruto y hasta la fructificación para tener buenos rendimientos. Y nosotros como productores debemos de agregar fuentes de fósforo completamente disponibles como los ortofosfatos. Y bien, aquí quería presentarles al Microessential SZ. Este es un fosfato americano de la empresa Mosaic Company de reacción ácida. Y gracias a la tecnología Fusion, junta 4 elementos en un solo gránulo. Entre ellos el nitrógeno al 12%, 40% de fósforo, 10% de azufre, 5 como sulfato para una rápida asimilación y 5% como elemental para tenerlo de reserva en toda la etapa fenológica del palto. Y muy importante, 1% de zinc. Este porcentaje es bastante alto para un fertilizante, ¿no? Y ya sabemos que el zinc es importante para la división celular, ¿no? En todo caso, para los ensayos que vamos a ver más adelante, para el desarrollo de raíces, y también para lo que es la viabilidad del polen y mejorar nuestro cuajado. Y bien, a continuación voy a detallar ensayos técnicos que hemos hecho en el cultivo de palto, básicamente utilizando rizotrones para evaluar el desarrollo de raíces en un área de 1.5 metros cuadrados, y básicamente se evaluaron 2 programas de fertilización balanceada, uno con fosfato diamónico y otro con Microessential, en 2 localidades distintas. El primer ensayo se realizó en el Fundo Viñavieja, en el Carmen, ubicado en Chincha, entre la campaña 2017 a 2018, en plantas de 8 años, realizando 2 evaluaciones. Y bien, en cuanto a los resultados, la primera evaluación que se realizó el 19 de diciembre de 2017, el tratamiento con Microessential tuvo mejores resultados en el desarrollo de raíces, casi un 50% más del tratamiento testigo con fosfato de amonio. Luego, en la segunda evaluación del 20 de abril de 2018, casi 4 meses de diferencia, el tratamiento con Microessential replica los resultados y es superior casi en el doble de cantidad o desarrollo de raíces, ¿no? Y aquí podemos ver en la imagen superior el tratamiento con fosfato diamónico, y en la segunda imagen el tratamiento con Microessential, donde obtenemos mayor cantidad de raíces, y como ya sabemos, estas están, como lo mencionó el ingeniero Godofredo, mientras más raíces, mientras más bocas tengamos, mejor será el cuajado y desarrollo de nuestros frutos. Y bien, aquí el segundo ensayo lo realizamos en el Fundo Casablanca, en Palpa, ubicado en Ica, en la campaña 2018-2019, de igual forma con plantas de 8 años y evaluando en 2 ocasiones. Y aquí replicamos los resultados de la primera evaluación, donde en el primer evaluación de raíces también obtenemos mayor desarrollo de raíces con el tratamiento Microessential, replicando los resultados en la segunda evaluación, que también tuvo un distanciamiento de 4 meses, ¿no? Entonces, como las conclusiones, tenemos de que ambas evaluaciones, el Microessential tiene mejores resultados con el desarrollo radicular, demostrando que el zinc como microelemento ayuda a la división celular y mejora el metabolismo de los órganos en crecimiento, en este caso las raíces. Y bueno, por último, además de contener nitrógeno, fósforo y azufre y zinc en una sola molécula, este tiene una reacción ácida que mejora la asimilación de los nutrientes. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por acompañarnos. Ok, muchas gracias, ingeniero. Gracias por su exposición. A ver, un segundo, voy a pasar a compartir mi pantalla. Ya. Antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos invitarlos a nuestro siguiente evento. Este es, bueno, tiene como título Fertilización y Nutrición para mejorar la calidad de taza en el cultivo de café. Los expositores para este evento serán el magíster José Miguel Mesa, que es consultor para Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador de Mosaic Company, el ingeniero Oscar Muro Zúñiga, que es parte del área técnica de Molinos y CIA, y el PhD Néstor Riaño, que es docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia.
El evento se realizará el día jueves 24 de noviembre y se va a realizar a las 5 de la tarde, ¿no? Del mismo modo por Zoom y también Facebook Live. Así que están invitados a participar del evento. Bueno, ahora sí voy a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a empezar a mencionar las preguntas que están aquí en Zoom. A ver, primero, de repente vamos a empezar con esta consulta que está aquí para el ingeniero Godofredo. Preguntan, ¿cuál es el valor apropiado de la relación nitrógeno-calcio para no tener problemas en pulpa? ¿O es que son valores separados de nitrógeno y calcio? Bien, bueno, con respecto a las relaciones de nitrógeno-calcio, por ejemplo, en caso de frutos chicos o frutos pequeños, debe estar en menos de 7.5, ¿no? En caso de frutos ya más grandes, debe estar menos de 10, la relación N-calcio, ¿no? Ahora, eso va a estar en función también del tipo, digamos, de suelo, pero esa es una relación que se puede manejar. Ok, ingeniero, muchas gracias. Gracias por su respuesta. Bueno, ahora sí, entonces, aquí hay una consulta para el ingeniero Marco. Preguntan, ingeniero, ¿cuáles son las consecuencias de aplicar exceso de nitrógeno en palto? Correcto, Araceli. Bien, primero, ¿por qué sucedería esto? Una de las consecuencias es cuando nosotros no aplicamos azufre, el nitrógeno no puede formar lo que son los aminoácidos, como la cisteína, ¿no? Que son precursores de los aminoácidos y después de las proteínas. Entonces, por eso es importante una fertilización balanceada. Aplicar nitrógeno y cualquier sulfato para poder formar los compuestos que he mencionado, ¿no? Entonces las consecuencias básicamente serían mayor desarrollo de follaje, va a afectar también a la maduración del fruto, ya que los nitratos pueden acumularse en las vacuolas. También va a afectar lo que es el cuajado, ya que el brote vegetativo va a competir con la fruta en desarrollo, y ya sabemos que el palto prefiere más desarrollar el follaje que cuajar fruto, ¿no? Entonces, básicamente, esas serían las consecuencias. Correcto, ingeniero, muchas gracias. A ver, aquí hay una consulta para el ingeniero Godofredo. Preguntan si nos puede indicar los valores en relación a potasio, calcio, magnesio en suelos de 1.3 de conductividad eléctrica. Y si, bueno, hay una consecuencia, las consecuencias que tendría en el crecimiento de la fruta. Bien, generalmente la palta tolera hasta 1.8 en conductividad eléctrica, ¿no? Cuando tenemos 1.3, quizás si es que el agua no tiene no tiene mucha conductividad eléctrica el agua, entonces eso va a disminuir. Pero si es que está en ese rango, bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado, mayormente con lo que es calcio y magnesio, ¿no? En el caso de potasio no hay mucho problema, pero más con el calcio y magnesio porque ahí podemos tener problemas de formar capas, digamos, o como quien dice, eh, capas de caliche o algo por el estilo, que es donde se acumula, digamos, como carbonatos, ¿no? Entonces eso puede hacer que me complique un poco más el problema de las sales. Si nosotros manejamos dentro del rango que está para una palta, dependiendo del tipo de suelo, que el calcio puede estar entre 40 a 60 unidades, no hay problema. El magnesio igual, si manejamos entre 20 y 30 unidades, no vamos a tener problema, pero siempre teniendo en cuenta ese rango. El potasio, como les digo, dependiendo de la fuente, si nosotros aplicamos sulfato de potasio, o de repente si usamos un cloruro, ahí sí podemos tener problemas, pero en el caso de potasio, si aplicamos sulfato, no creo que vamos a tener problemas con respecto a esta conductividad. Sabemos que los nutrientes o los fertilizantes siempre van a tratar de incrementar la conductividad eléctrica, si es que es fertirriego, de la solución que va hacia el cultivo, ¿no? Y si es directamente al suelo, también. Pero si tenemos una buena agua, creo que no vamos a tener mucho problema con este rango. Quizás cuando entre en estrés,
El campo, sí, ahí sí vamos a tener problemas de la conductividad, si sea 1.3, 1.5, va porque regresa a la raíz y eso afecta, ¿no? Yo creo que si elegimos bien la fuente de los fertilizantes, no creo que tengamos problemas con salud. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en suelos con conductividad eléctrica de 5, 6, de 11, de conductividad eléctrica en suelo, ¿eh? Pero como lavamos y como aplicamos riego, entonces aplicamos los fertilizantes nitrato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, no tenemos problema de quemado de raíces. Y sabemos que las sales estresan a la planta y cuando la planta se estresa, la fruta no crece, pero siempre y cuando la sal regrese a la zona de raíces. Entonces, si se modifica la conductividad eléctrica de las zonas raíces, al incrementarse las sales, ahí sí podemos tener de repente un problema en el crecimiento de la fruta, ¿no? Porque el árbol se va a estresar. Ok, ingeniero, muchas gracias por la respuesta. Ahora acá para el ingeniero Marco, consulta cómo se pueden manejar los fluoruros en el agua de riego. Correcto, Araceli, esa es muy buena pregunta. Uno de los manejos que se pueden realizar son con las aplicaciones de nitrato. El cloruro, al tener carga negativa, al ser un anión, va a competir con el nitrato, ¿no? Entonces, la planta tiene más afinidad por absorber los nitratos y también va a ayudar al sinergismo de otros cationes, como por ejemplo el potasio, el calcio, y el cloro que va a quedar en el suelo va a ser lavado posteriormente con los riegos, ¿no? Esa sería la principal estrategia manejando fertilización, el uso de nitratos. Correcto, ingeniero, gracias. Ahora acá una consulta para el ingeniero Godofredo. ¿Cuál sería el rango de materia orgánica que se podría recomendar tener para el cultivo de palto? Bien, en el caso de la materia orgánica, normalmente un suelo para que sea normal debe estar en el rango de 2 a 4% de materia orgánica, ¿no? Porque por debajo de 2 ya estamos hablando de un suelo con baja materia orgánica y por encima de 4 ya estamos hablando con alto contenido de materia orgánica. A veces, el caso, por ejemplo, de los suelos de la selva que tienen materia orgánica por encima de 5, tienen buena cantidad de materia orgánica, pero también esos suelos tienden a ser más ácidos, ¿no? Entonces, por ahí que hay un problema, pero el rango más óptimo es entre 2 y 4 de materia orgánica. Correcto, ingeniero, muchas gracias. A ver, espérame, acá hay una consulta para el ingeniero Marco. Ya, a ver, acá dice, un segundito. Sí, ya. ¿Cuáles son las ventanas de fertilizar con roca fosfórica en suelos ácidos? Correcto, Araceli. Bien, bueno, yo diría algunas desventajas más bien, ya que ha habido problemas con los metales pesados. Y normalmente la roca fosfórica, si bien aporta fósforo, también contiene un alto contenido de metales pesados, como el cadmio. Y algunos productores de palto ya deben estar atentos con ese problema. Y bien, bueno, la roca fosfórica normalmente se utiliza en suelos ácidos. Sin embargo, es un fósforo que no se sabe qué tan disponible va a ser. No se sabe si lo va a tomar, qué porcentaje de la riqueza lo va a tomar la planta al momento o en los posteriores años. Sin embargo, la planta necesita, como había mencionado, energía constante. Y yo recomendaría, más que la roca fosfórica, aplicar fuentes de fertilizante que tengan ortofosfato para que la planta pueda asimilarlos rápidamente y trabajar normalmente su metabolismo. Esa sería mi respuesta. Correcto, ingeniero, muchas gracias. A ver, acá para el ingeniero Godofredo, preguntan ¿cuántas unidades de nitrógeno se deben utilizar por una campaña en cultivos de 5 años para no tener problemas con la pulpa gris? Bien, eso va a estar en función, digamos, de la zona, ¿no? No es, digamos, por decirles, un dato así. Pero de repente podemos hablar de un rango, ¿no? Primero tenemos que ver cómo está el suelo, si ese suelo tiene nitrógeno, no tiene, o si es un suelo eriazo, por ejemplo, que es una zona de costa que no tiene nada. Entonces va a estar en función de eso, cómo lo vayamos manejando, ¿no? Por ejemplo, nosotros en paltos chicos que están de 1 año a 2 años, estamos trabajando con unidades desde 100
hasta 130 más o menos, ¿no? Con paltos, por ejemplo, de 2, de 3 años a 4, por ejemplo, estamos trabajando con unidades ya de 150, 160, en el caso, digamos, ya muy esto, ¿no? Dependiendo de la planta. Y en paltos ya de 5 para arriba, estamos trabajando con unidades ya mucho más altas, de 180, en algunos casos, dependiendo del tipo de suelo, podemos llegar incluso a veces a 200, ¿no? Porque la planta necesita. ¿Qué pasa si no, si tú tienes una deficiencia de nitrógeno, el campo se te pone amarillo, empieza a ver unas hojas verde cloróticas, ¿no? Y eso ya va empezando a tener problemas. Lo importante para no tener pulpa gris es que al momento hay que hacer análisis, hay que hacer analítica y tener análisis de la fruta, o sea, de la pulpa de la fruta, que en el momento de cosecha, esta fruta no tenga mayor a 1, ¿no? En el caso de nitrógeno. Si no tiene mayor a 1, entonces no vamos a tener problema de pulpa gris. Lo que pasa es si pasamos de 1, hacemos un análisis de la fruta y esta fruta tiene 1,3, 1,4, entonces ahí sí podemos tener problemas de pulpa gris. Entonces, eso mayormente en esos rangos trabajamos las unidades de nitrógeno. Va a estar en función de la zona y de cómo esté la planta. Correcto, ingeniero, gracias. Gracias por su respuesta. Ahora, aquí una consulta para el ingeniero Marco. Consulta si se puede corregir la deficiencia de fósforo con aplicaciones foliares. Correcto. Bien, esa es buena pregunta. Casi en los seminarios lo preguntan bastante los productores. Bueno, el fósforo como macronutriente, básicamente la planta lo absorbe por lo que es la nutrición vía suelo. Y la aplicación foliar funcionaría más como un bioestimulante que como para corregir deficiencias. Entonces, vuelvo a repetirlo, una aplicación foliar con fósforo ayuda como bioestimulante en la etapa de floración, ¿no? Pero el fósforo básicamente se absorbe por abajo, en fuentes fosforiladas. Ok, muchas gracias, ingeniero. A ver, de repente vamos con 2 consultas más nada más por el tema del tiempo. Sí, ya. A ver, para el ingeniero Godofredo, consultan en qué estado fenológico del fruto es óptimo realizar la aplicación de hormonas como auxinas, citoquininas y ácido giberélico. Miren, ahí, bueno, yo he hecho muchos trabajos. El caso, por ejemplo, cuando la planta está, por ejemplo, ya cuajando, o sea, está cuajando, ya tengo fruta pequeñita, ya cabecita, entonces ahí lo que yo recomendaría es que como la planta, como toda floración y cuajado viene con brote, ¿no es cierto? Entonces ese brote siempre tiende a jalar más nutriente. Y como hay brote, ese brote tiene mucha, empieza a llevarse giberelina y auxinas, ¿no? Entonces se va las giberelinas al brote y la giberelina no va al fruto. Entonces, porque se va más al brote. Entonces ahí, por eso es que en unos casos muchos aplican reguladores para tratar de aguantar el crecimiento del brote y así tener mayor amarre, mayor agarre de fruta en el árbol. ¿Por qué? Por la giberelina. Entonces, es importante que cuando uno hace esa paralización del crecimiento del brote, es necesario aplicarle giberelinas para que esa giberelina vaya al fruto, vaya a la pepa y crezca esa pepa, porque si tú partes un fruto que se ha caído, ¿qué pasa? Es porque la pepa se ha madurado, se ha negreado. Entonces es porque no ha tenido suficiente hormona para poder crecer. Entonces, si yo tengo frutos pequeños y quiero ganar que esa fruta se crezca y que se quede en el árbol, debo aplicarle giberelinas ahí al momento del crecimiento de la fruta, desde el momento que está cuajando, o sea, ya tengo fruta hasta aceituna, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, si yo quiero ganar calibre mayor, más grandes, por ejemplo, yo he hecho unas pruebas, como ya estamos en cosecha, o sea, no cosecha, sino que estamos de repente entre diciembre y enero, que acá cosechamos abril, en esos meses, por ejemplo, he llegado a aplicar auxina pura. Aplicamos auxina pura más o menos a 50 ml, a 5 ml por cilindro. ¿Y qué hemos llegado a tener? Hemos chantado el brote, hemos aguantado el brote, y una vez que hemos aguantado el brote, hemos empezado a aplicar bastante giberelina. Y con eso hemos llegado a obtener calibres mucho más grandes y rendimientos más altos. ¿Por qué? Porque sabemos que entre diciembre y enero hay un nuevo segundo brote. Por eso dicen, hay una segunda caída fisiológica en diciembre, porque hay crecimiento de brotes. Crece el brote
se jala el brote de los nutrientes y empieza a haber desnutrición de los frutos y se empiezan a caer los frutos. Entonces, el objetivo es chantar ese brote en diciembre, ese brote, pero en este caso nosotros chantamos de esa manera. Una forma es de repente regulando el crecimiento de las aplicaciones de nitrógeno. Entonces se chanta y la fruta crece. El objetivo es ganar tamaño. La usina, las citoquininas, lo puedes aplicar durante el crecimiento de la fruta. Eso te va a dar un mayor uniformidad en el tamaño de la fruta. Te va a hacer más uniforme. No vas a, de repente no vas a tener frutas muy diferenciadas, ¿no? Pero todas van a tener casi uniformizar el tamaño. Yo normalmente recomiendo aplicar 6-benzila-adenina, que es una citoquina que trabaja muy bien, la planta lo toma muy bien. Entonces pienso eso que sí se debe aplicar hormonas durante el crecimiento de la fruta. Correcto, muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos con la última pregunta, tal vez. A ver, para el ingeniero Marco, consulta. Ya. ¿El zinc es mejor aplicarlo vía foliar o por suelo? Correcto, Araceli. Bien, el zinc como es microelemento, y el microelemento ya es otra realidad. Normal podemos aplicarlo al suelo, pero considerarlo en la mayoría, en toda la etapa fenológica. Mire, por ejemplo, el zinc al inicio es importante para lo que es el desarrollo de raíces. Entonces tenemos que considerarlo ahí. El zinc también tiene que estar en la etapa de prefloración para tenerlo de reserva en nuestros brotes florales, ya que el zinc es sinónimo de calidad de polen. ¿Por qué? Porque ayuda a la viabilidad del polen para lograr un mejor cuajado. Ahora, si hablamos de manera foliar, también se pueden aplicar de manera foliar en la etapa de cuajado para evitar fruta redonda, ¿no? Sabemos que la fruta redonda es deficiencia de zinc, ¿no? Entonces el zinc también va a ayudarnos a lo que es la división celular y tener frutos de mejor calidad. Entonces sería por los dos medios. Correcto, muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, antes de continuar, mencionar que nos envían saludos desde Colombia, Argentina, Huánuco e Ica. Bueno, igual reciban saludos de nosotros, que estén bien todos por casa. Y, a ver, un segundito. Bueno, recordarles también que este seminario lo pueden volver a ver en nuestras cuentas de Facebook y YouTube. Ahí se queda grabado el evento. Y bueno, también los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales, que son las que pueden ver aquí. Nos encuentran como Molinos y Cía Fertilizantes. Ahí pueden ver información de cultivos y también de nuestros eventos próximos. Bueno, ahora sí hemos llegado al final del seminario. Antes que nada agradecerles a todos por su participación, por habernos acompañado hasta este momento. Y bueno, porque cada viernes que tenemos los eventos siempre están participando. Y también agradecer a nuestros ponentes, ¿no? El ingeniero Godofredo y el ingeniero Marco. Muchas gracias por su exposición y haber compartido tan interesantes temas. No sé si alguno quiera dar algunas palabras antes de culminar el evento. Sí, Araceli. Bueno, agradecerle al ingeniero Fredo por acompañarnos. Siempre es un gusto tenerlo aquí, ingeniero. Y bueno, también agradecerles a todos por acompañarnos. Y bueno, aquí el departamento técnico del servicio para cualquier consulta. Que estén bien todos por casa. Bueno, ok. Entonces, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias, ingeniero.